La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de diabetes gestacional con la doctora Fanny Corrales Ríos. Ella es ginecobstetra, especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva, ginecología infanto-juvenil, past president de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica. Y vamos a hablar de este tema de diabetes gestacional. Y para introducir un poquito el tema, vemos esta placa, señor director, por favor. La OMS identifica la diabetes gestacional como una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo y que se presume es inducida por este. Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, además de padecer diabetes de tipo 2 en el futuro. Suelen diagnosticarse mediante las pruebas prenatales más que porque el paciente refiera síntomas. Bueno, el tema súper interesante y también sabemos que de repente cuando estamos hablando de gestacional, cuando la mujer está esperando un bebé, ahí se le detecta diabetes. Después nace el bebé, no tiene diabetes. Vamos a preguntarle a la doctora por qué es esto, por qué sucede, qué significa esto de diabetes gestacional y por qué ocurren estas cosas. También vamos a preguntarle si una familia de diabéticos es más fácil que la mujer que no sea diabética tenga diabetes gestacional durante el embarazo o no. Todas las probabilidades y vamos a ir aprendiendo en el programa de hoy. Sean todos bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Vamos a hacer un pequeño corte. Yo recibo a nuestra invitada, la doctora Fanny Corrales Ríos, y estamos de vuelta enseguidita. Y ya estamos con nuestra invitada, la doctora Fanny Corrales Ríos. Ella es gineco-obstetra, especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva, ginecología infanto-juvenil, past president de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica. Doctora Fanny Corrales Ríos, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Gracias, igualmente. Y hablar de este tema tan interesante y que conocemos bastante poco en la diabetes gestacional. Esto es la diabetes, significa diabetes durante el embarazo. Durante el embarazo. Vos definiste muy bien de lo que habla la OPS, ¿verdad? La hiperglicemia. Hiperglicemia significa aumento del azúcar o glucosa en sangre, ¿verdad? Vulgarmente se le conoce como azúcar en sangre. Así mismo, ¿verdad? sí. Pero es un nivel aumentado, ya que fisiológicamente en el embarazo, al inicio, debe de disminuir, ¿verdad? Eso fisiológicamente. Y cuando no ocurre eso, una persona va a ser propensa a hacer diabetes gestacional durante su embarazo. Entonces se define como la hiperglicemia o el aumento de glucosa en sangre durante que se detecta en el embarazo. Claro. O durante el embarazo. Bueno, pero esto, por ejemplo, se detecta durante el embarazo, pues nace el bebé, ¿la mujer sigue con esto o pasa? No, generalmente pasa. Nosotros sabemos que cuando uno no está embarazada hay dos tipos más conocidos de diabetes, que es la tipo 1 o la infantil o juvenil, ¿verdad? La que uno ya nace sin insulina y prácticamente utiliza insulina durante toda su vida. Después está la tipo 2, ¿verdad? Que es un agotamiento, sería de la insulina, que a la larga va a tener que usar insulina si no tiene buenos cuidados, ¿verdad? Y la diabetes, sobre todo la tipo 2, se detecta solamente con análisis, o sea, un
en la detección de laboratorio. Sí. Generalmente no tiene síntomas. Cuando presenta síntomas ya es tardío. Entonces, durante el embarazo, cuando nosotros hacemos el análisis y la glicemia está demasiado aumentada, te estoy hablando por arriba de 200, esa es una diabetes tipo 2 que se puede detectar durante el embarazo. Porque previamente generalmente no se hacen sus análisis. Se hacen cuando están embarazadas. Claro. Ya. Pero la que hace una subida de azúcar por encima de 100 en la ayuna o encima de 140 cuando se le hace una prueba especial, esa es la que es diabetes pura del embarazo o diabetes gestacional. Súper interesante. Bueno, y tenemos material que queremos compartir con nuestros televidentes y también con nuestra invitada, y ya nos va a decir si está correcto o no. Vamos con este primer material, por favor, que habla de los factores que pueden producir diabetes gestacional. A ver. Factores que pueden producir diabetes gestacional. Hay ciertos factores que hacen más propensas a algunas mujeres a padecerla. Embarazos en mujeres mayores de 30 años, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad, tener familiares directos que hayan padecido diabetes gestacional, tener familiares directos que padecen diabetes tipo 2, antecedentes de diabetes gestacional en otros embarazos. ¿Está correcto, doctora? Bien, sí, en parte. No es la causa, ¿verdad? Ajá. La causa es generalmente genética. Uno hereda esa predisposición a hacer diabetes, ¿verdad? Sí. Diabetes gestacional. O sea, no todas las embarazadas lo van a hacer, ¿verdad? Claro. Esto que citaste son factores de riesgos y son muy importantes tener en cuenta. O sea, que una paciente que se embaraza después de los 30 o 35 años, dicen algunos autores, o una obesa, una paciente que tiene un síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, ¿verdad? Y está siendo tratada de eso. Son pacientes que en la primera consulta, en el primer trimestre, yo le tengo que buscar diabetes gestacional, ¿verdad? Si a mí me sale negativo, no se descarta todavía. Luego volvemos a repetir ese estudio a las 24 o 28 semanas, ¿verdad? Generalmente esa es la etapa en que me da el diagnóstico, en estas pacientes con factores de riesgo. Pero la diabetes gestacional se busca en todas las pacientes embarazadas, a las 24 o 28 semanas. Entonces, para que se entienda, en el primer trimestre, si yo tengo estos factores de riesgo que vos citaste, yo le tengo que decir a mi médico, quiero la prueba de la tolerancia a la glucosa, ¿verdad? En el primer trimestre. Pasado el primer trimestre, más o menos entre las 24 a 28 semanas, todas las embarazadas deberían de hacerse esa prueba. Esa prueba es la que te dan de tomar algo con mucho dulce y Sí. después mucho tiempo te sacan la sangre de vuelta y todo eso. Qué ¿verdad? suerte que mencionas eso, porque tiene su manera correcta de hacer, ¿verdad? Y una tiene que saber cuál es esa manera, Sí. porque hay laboratorios que no cumplen con el protocolo, ¿verdad? ¿Cómo es? A ver. Tiene que ser en ayunas la primera muestra. Sí, de ¿verdad? sangre. De sangre. Se prepara un líquido especial con una glucosa que es glucosa anhidra. No es cualquier jugo Claro. con azúcar. No, hay algo No. transparentito que te Es dan, ¿verdad? una glucosa, Sí. así mismo, en cierta medida de vaso, ¿verdad? Claro. Generalmente 3,75 es la medida. Yo tomo, cuando empiezo a tomar de ahí se cuenta y tiene que pasar 120 minutos. Sí. Pasados los 120 minutos se me hace la otra prueba, ¿verdad? Eso es muy importante conocer porque muchas veces no Claro. hacen la toma correcta, ¿verdad? Y no se hace correctamente el diagnóstico. Claro. Bueno, yo me acabo de hacer porque como estoy embarazada, no, mentira, estoy con una blusa floja, ¿no? Bueno, pero es así como se hace y todas las Sí, embarazadas tienen tienen que hacerse, saber, tienen sí. que hacerse, claro, y tienen que saber cómo es. Perfecto, bueno, entonces estos son los factores que pueden producir diabetes, Claro. pero uno puede no tener ningún factor y de repente también, tener sí. diabetes gestacional. Así mismo. Por así eso mismo. que es importante Sí. el tema de hacer esta prueba. Y otra cosa que mencionaste y que quiero recalcar es el control preconcepcional, ¿verdad? No estamos muy acostumbradas a eso. Sí. ¿verdad? Es antes de embarazarme, no es durante mi embarazo, Claro. ¿verdad? Y antes de embarazarme yo ya tengo que consultar, decir, mi intención es embarazarme y Claro. hacerme un chequeo completo. Entre esas está la prueba de glicemia, ¿verdad? Claro. Y una glicemia mayor a 85, una glucosa mayor a 85,
es un factor de riesgo para diabetes gestacional. No me dice que tiene diabetes, pero me dice que está un poco por encima de la media normal, ¿verdad? Bueno, es importante eso, el tema de nosotras mujeres hacernos un chequeo. En cualquier momento de la vida hay que hacerse, ¿verdad? Pero sobre todo cuando uno piensa tener bebés. Así mismo. Hacerse antes, como dice la doctora. Sí. Entonces, ir ya, bueno, sí, doctor, queremos tener un bebé. Entonces, para ver, porque muchas veces uno puede sentirse muy bien y puede haber alguna cosita que puede influir en que no puedas embarazarte o en que le haga daño al bebé. Y entonces ahí te explica el médico y dice, bueno, primero vamos a hacer tal cosa y esperar un tiempito más y ahí te podés embarazar. O si no, te dice sí. Claro. 0 kilómetros, ningún problema. Totalmente. Pero comenzar ya bien esta nueva vida, a buscar esa nueva vida, ¿verdad? Y un factor muy importante que vos mencionaste era la edad. Mayor a 30 años. Hoy día se ve mucho esa prolongación del embarazo porque la mujer busca su desarrollo personal, ¿verdad? Y se está prolongando el inicio del primer embarazo. Entonces, muy importante hacerse ese chequeo preconcepcional, ¿verdad? Ahí se va a detectar muchas otras cosas que no solo que no sea diabetes. Y si realmente yo detecto, tengo que ponerme en condiciones para buscar el bebé. Así mismo. Bueno, y eso es lo que recomendamos entonces a todos. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta seguimos hablando con la doctora Fanny Corrales Ríos. El tema comenzó recién, pero está muy interesante, diabetes gestacional. Un cortecito, volvemos ya. Continuamos charlando sobre diabetes gestacional. Estamos con la doctora Fanny Corrales Ríos y tenemos un material que habla de los síntomas de la diabetes gestacional. Vamos a ver, por favor. Síntomas de la diabetes gestacional. En las mujeres embarazadas que padecen este trastorno, los síntomas pueden ser inapreciables o leves o manifestarse con la aparición de las molestias típicas de la enfermedad. En los análisis rutinarios pueden detectarse niveles anormalmente elevados de azúcar en sangre y no hallarse ninguna otra evidencia de la enfermedad. Otras pacientes, en cambio, podrán notar otros síntomas asociados como visión borrosa, fatiga, sed y polidipsia, gran consumo de agua, poliuria, incremento de la micción, náuseas y vómitos, pérdida de peso, infecciones urinarias, candidiasis vaginal. ¿Está correcto? Realmente un síntoma, así como el que citaste, ya nos habla de un avance severo de la diabetes gestacional, ¿verdad? Pero en el embarazo es muy frecuente que la paciente se sienta cansada, ¿verdad? Que tenga sueño. Entonces, no se tiene muy en cuenta todo lo que son los síntomas. La candidiasis, eso es flujo vaginal, ¿verdad? Producida por un hongo. Se suele dar en el embarazo, pero cuando es muy repetitivo, es una sospecha de eso. Siempre hay que estudiar, ¿verdad? Las infecciones urinarias también son frecuentes en el embarazo, pero muy repetitivo o recurrente o que sea difícil de tratar es una sospecha de diabetes gestacional. Pero la diabetes gestacional, vamos a insistir, ¿verdad? Se busca en todas las pacientes embarazadas. No puede faltar eso dentro de lo que es el análisis de diabetes gestacional, de control prenatal. Cuando tenemos síntomas como los que mencionaste, la polidipsia es que la paciente tenga sed exagerada, ¿verdad? Antes no tomaba tanta agua, hoy día toma 1 a 2 litros. Tiene esa necesidad. La poliuria es que orine demasiado, mucho orina, ¿verdad? Y la polifagia, que también se menciona a veces, es comer con exageración,
Cuando aparecen estos síntomas, sí estamos hablando ya de un nivel de descompensación de diabetes y generalmente es la tipo 2. Pero la diabetes gestacional pura es de detección laboratorial. Ya. Pero si una mujer tiene diabetes gestacional, se hace esa prueba, sí o sí va a salir, ¿verdad? O puede haber ese falso negativo y todas esas cosas, ¿verdad? No. Sale con esa prueba. La única prueba para hacer el diagnóstico en el embarazo es la prueba de tolerancia a la glucosa. Y otra cosa que te quería mencionar es que muchas veces uno no se da cuenta y cree como sano el crecimiento exagerado del bebé, y eso sí es un síntoma. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta médico, verdad? Con la medición de la altura del útero, ¿verdad? Una medición exagerada sobre su edad gestacional, pues nosotros tenemos estándares. Claro. Entonces tengo que pensar, puede tener problemas como el aumento exagerado del líquido también, ¿verdad? Con eso hay que volver a investigar. Si tuve una prueba negativa, tengo que volver a investigar diabetes gestacional otra vez a las 32 semanas más. Si el bebé es más grande de lo que debería ser. Anteriormente se consideraba un bebé de 4 kilos un bebé sano. Hoy día no. Más de 4 kilos es una paciente, o sea, un bebé que pueda llegar a tener también trastornos que después vamos a hablar seguro de diabetes o problemas de diabetes. Claro. Perfecto. Bueno, y ¿por qué es tan importante detectar el tema de la diabetes gestacional? ¿Qué le va a pasar al bebé o qué le pasa a la mamá si es que tiene diabetes gestacional? Lo importante es lo que se llama la reprogramación fetal. Si yo detecto, ginecobstetra, detecto que mi paciente tiene diabetes gestacional, el trabajo tiene que ser multidisciplinario. Yo no me puedo quedar con esa paciente a manejarlo, ¿verdad? La tengo que derivar a un diabetólogo que maneje el control glicémico, ¿verdad? Si hace falta con medicación o con dieta, y a un nutricionista, ¿verdad? Que le enseñe a comer. También yo puedo ir controlando el trabajo porque voy a ser la cabecera del control de esa paciente, ¿verdad? Y puedo ir manejando y controlando el trabajo. Y no tenemos que hacer, ya que genéticamente ese bebé va a tener predisposición si su mamá hizo diabetes gestacional, no tenemos que hacer que supere los 4 kilos durante su embarazo, o sea, durante su gestación, ¿verdad? El bebé nacido de más de 4 kilos es un bebé que a largo plazo puede tener también diabetes gestacional, ¿verdad? Y más temprano que cualquier persona que haya tenido menor peso. Otra de las cosas que puede ocurrir es si hay una descompensación severa, que el bebé no crezca armónicamente, ¿verdad? Crece más abdomen, tiene otro tipo de trastorno. Si la diabetes se detecta y es de muy alto nivel de azúcar o glicemia, ¿verdad? Al inicio del embarazo, cuando estamos con la formación fetal, también puede dar ciertos trastornos cardiovasculares en el feto, ¿verdad? Eso se va controlando durante el embarazo y hasta incluso, ya que hay una descompensación metabólica, la hipoglicemia fetal puede llevar a la muerte fetal. O sea que es muy grave. Así mismo. Si no se está controlando correctamente es muy grave. ¿Y a la mamá qué le puede llegar a pasar? Suponiendo que tenga diabetes gestacional y no se hizo ni un análisis, viva en medio del monte, no sabe, no ve el programa y está con diabetes gestacional, le puede hacer mucho daño al bebé. ¿Y qué le puede pasar a la mujer? La mujer también puede tener una descompensación, ¿verdad? Incluso la diabetes, sabemos, afecta la retina, afecta los riñones. Pero más que nada es, si no se controla bien durante la gestación, el aumento de peso es muy exagerado, ¿verdad? Porque son mujeres que quieren comer, sobre todo cosas dulces, y aumentan mucho si no se controlan su peso durante el embarazo, es que quede con sus trastornos de diabetes después del embarazo. Bueno, perfecto. Tenemos otro material, estamos aprendiendo mucho con nuestra invitada, la doctora Fanny Corrales Ríos. Vamos a ver este material que habla justamente de lo que nos decía, los riesgos para el bebé. Los riesgos para el bebé. El exceso de glucosa en sangre puede atravesar la placenta y causar ciertos problemas al bebé. Dos de los más comunes son macrosomía, el bebé tiene un tamaño más grande de lo normal, algo que podría complicar el parto o propiciar una cesárea.
Hipoglucemia, niveles bajos de glucosa en sangre. Además, al igual que la madre, el bebé corre más riesgos de padecer diabetes de tipo 2 en el futuro. Así mismo, es lo que ya estábamos mencionando, ¿verdad? ¿Por qué hipoglicemia? Porque la mamá, al tener el azúcar muy alto, hace que incluso se estimule el páncreas fetal, ¿verdad? Y entonces va a liberar más insulina. Claro. Y va a hacer que el bebé que no está padeciendo de hiperglicemia haga hipoglicemia, ¿verdad? Y ese control incluso se puede dar durante, ese efecto se puede dar después del parto. Al bebé con una mamá descompensada por diabetes, se le hace otra vez un seguimiento estricto de su glucosa, porque la glicemia puede dar no solo, la hipoglicemia, disculpen, puede dar no solo muerte fetal, sino también muerte perinatal, o sea, después de nacido, otra vez puede complicar al bebé recién nacido. ¿Y qué se hace si se detecta que la mujer está con diabetes gestacional? ¿Qué tratamiento tiene? Porque tiene el bebé, no puede, no sé, hay medicamentos que no puede recibir, ¿no? Claro. Hasta ahora la medicación que sí es manejada por un diabetólogo, el estándar es la insulina. La mujer embarazada se maneja con insulina, pero la que no está muy descompensada, se le puede manejar con controles glicémicos, se hace el famoso control capilar, ¿verdad? Sí. Se toma la muestra en ayunas. Esa es la gotita de sangre, sí, ¿verdad? Así mismo. Antes de comer o posterior a una comida, ¿verdad? Se le hace un seguimiento que a cada persona se le hace un esquema diferente, ¿verdad? De acuerdo a su actividad. Y la alimentación también, ¿verdad? Y ahí se controla la alimentación. Hay pilares muy importantes en la nutrición, ¿verdad? No se puede saltar comidas, menos en un embarazo, ¿verdad? Eso es la cantidad, es muy importante. La calidad, ¿verdad? Tampoco a una embarazada se le puede restringir, por ejemplo, mucho los carbohidratos. Ella necesita consumir hasta el 40% de carbohidratos, entonces debe equilibrarse su dieta, ¿verdad? Y el tiempo en que tiene que comer. No puede dejar mucho tiempo o dejar de comer, o sea, cantidad, calidad es muy importante como pilares del tratamiento de la nutrición. Y una cosa muy importante también es la actividad física. Ojo, una paciente que no está acostumbrada a mucho esfuerzo físico durante el embarazo no se le puede hacer mucho esfuerzo físico, ¿verdad? Tiene que ser leve. Ahora, una paciente que sí está acostumbrada a trotar, a correr, a nadar, puede continuar con esa actividad. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y qué pasa con la mujer que tiene diabetes gestacional? ¿El bebé va a nacer bien si se toman todos estos, o sea, o hay siempre un riesgo? No, cuando es controlado, cuando la glicemia es controlada, no hay problema. La hiperglicemia de la mamá es la que causa problemas en el feto. Entonces, si todo está bien compensado, si sigo correctamente mi esquema de nutrición y de acuerdo al peso con que yo me quedé embarazada, aumento la cantidad que necesito. Por ejemplo, si yo me quedé embarazada obesa, más de 5 kilos no puedo subir, prácticamente va a subir el bebé nomás, ¿verdad? Sí. 5 a 6 kilos es lo que se recomienda. Si me quedé embarazada con un peso normal, puedo aumentar hasta 12 kilos, ¿verdad? Y si me quedé embarazada con desnutrición, el aumento va a ser un poco más. Entonces, por eso es a medida, se hace el esquema de nutrición y de tratamiento. Perfecto. Bueno, doctora, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta, gente, estamos acá, seguimos con este tema porque es muy, pero muy interesante. Ahora vamos al corte. Muy bien, y ahora queremos saber, porque estamos con este tema interesantísimo, ¿qué ocurre
después del parto. ¿Qué ocurre después del parto? A las mujeres que han padecido diabetes gestacional durante el embarazo se les realiza un seguimiento después del parto para comprobar que los valores de glucosa en sangre son óptimos. Normalmente después la mujer se recupera y no vuelve a tener valores elevados de glucosa. De hecho, solo entre el 5% y 10% de las madres que han tenido diabetes gestacional se vuelven diabéticas. Pero aún así, se suele realizar una prueba más pasadas 6 semanas de dar a luz o tras finalizar la lactancia, para cerciorarse de que la diabetes ha desaparecido. La lactancia le aportará después una protección contra ciertas enfermedades, entre las que se incluye también la diabetes. ¿Está correcto, doctora? Correcto. Epidemiológicamente es muy interesante lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque la diabetes es un padecimiento silencioso. Uno no tiene síntomas. Cuando tiene síntomas ya está grabado, sí, ¿verdad? Y las consecuencias son muy severas, ¿verdad? Diálisis renal, ceguera, sí, amputaciones, son muy severas. O sea, disminuye demasiado la calidad de vida y eso hay que concientizarle a la gente, ¿verdad? Con el tema de la diabetes. La diabetes gestacional pura, en un 10% avanza hacia una diabetes post-embarazo, ¿verdad? Y entonces, pasadas las 6 semanas, si uno no tiene en su localidad un diabetólogo, uno mismo le puede indicar a la paciente que se haga la prueba otra vez de la glucosa, la misma que mencionamos, ¿verdad? Y se hace una reclasificación. No solo ahí puedo hacer el diagnóstico de diabetes gestacional, sino que la puedo reclasificar en una paciente intolerante a la glucosa. Todavía yo no le estoy diciendo sos diabética, pero es la antesala. Ya. Es la antesala. Y si ella está con su intolerancia, el seguimiento va a seguir siendo nutricional. O sea, tengo que cambiar mi estilo de vida, ¿verdad? Probablemente no me quede con un tratamiento de insulina, pero mi estilo de vida tiene que cambiar en la alimentación, caminar, moverme, hacer ejercicio. El sedentarismo es muy, muy perjudicial para el tema de la diabetes, ¿verdad? Porque sabemos que ahí se enlentece toda la circulación, ¿verdad? Yo necesito movilizarme para mejorar ese estado. Por eso, concientizarle a la paciente de que se tiene que reclasificar y después, si la clasifico con intolerancia o ya diabetes, ¿verdad?, de cuál va a ser su futuro, ¿verdad? El tema con la diabetes a corto plazo en la embarazada y también a largo plazo. Y una que tuvo diabetes gestacional, yo no me quedaría tranquila diciéndola si le reclasifico como no diabética. O sea, igual la educación, mira, vos tuviste esto durante tu embarazo. Muchas me dicen a mí, doctora, pero yo soy diabética por mi embarazo nomás. Y yo le digo, no, vos sos diabética ahora, ¿verdad? Yo no te puedo decir si vas a continuar o no hasta que termine tu embarazo. Pero tu posibilidad de ser diabética después es más que una que no padeció durante su embarazo. Qué importante es todo lo que estás diciendo, doctora, pero vos tocaste algo importante, el tema del estilo de vida, porque estamos hablando de diabetes y ya uno piensa insulina, piensa esto, lo otro, pero el estilo de vida, que es qué comemos, cuándo, dónde y cómo comemos, y el tema del ejercicio físico, de no volverte una maratonista si no querés, pero hacerlo, ¿verdad? No estar sentados, quietos. Ahora viendo la tele sí, pero después te podés levantar una vueltita, por ejemplo, ¿verdad? La diabetes tipo 2 y lo que ocurre en el embarazo realmente no es todavía en sí una falta de insulina. Lo que pasa es que nuestros músculos, ¿verdad?, y otros órganos son resistentes a la insulina que nosotros producimos. Entonces, la apatía, el desgano es muy frecuente en este tipo de pacientes, ¿verdad? Y eso solo se va a contrarrestar con los ejercicios, ¿verdad?, con la caminata. Y eso también va a hacer que mis receptores musculares, o sea, lo que tiene que tomar la insulina para que yo tenga ese gasto energético con mi azúcar que estoy consumiendo, se va a despertar con el ejercicio.
hay medicaciones de insulino sensibilizadores, ¿verdad? Como la metformina, si alguna vez escucharon. Yo eso tomo ¿para qué? Para que mi músculo aproveche más la insulina. Si mi músculo no está aprovechando, mi páncreas va a liberar insulina, ¿verdad? Y va a llegar el tiempo en que se va a agotar y voy a tener que usar la insulina sintética. Claro. O sea que cuando yo estoy usando insulina ya estoy en una etapa en que ya no estoy produciendo. Pero previamente podía haber corregido con mi estilo de vida y mi alimentación, ¿verdad? No exceso de carbohidratos, es muy importante. Yo no estoy diciendo no comer carbohidratos, pero hay que medirse, ¿verdad? Si como carbohidratos o panes o azúcar refinado durante el desayuno o la merienda, lo voy a suspender en el almuerzo o la cena. Claro. Hay que educarse en ese sentido. Claro, porque es la única manera de poder disfrutar de tu embarazo, de poder disfrutar de tu bebé, todo, y eso está en tus manos. Hay muchas Así cosas mismo. que escapan de nuestras manos, Sí. pero el cuidar nuestro cuerpo sí está en nuestras manos. Y hablando justamente de eso, queremos ver este otro material que habla de prevención. Prevención. Recibir cuidado prenatal tempranamente y tener revisiones regulares ayuda a mejorar su salud y la de su bebé. Someterse a pruebas de detección prenatales entre las semanas 24 y 28 del embarazo ayudará a detectar la diabetes gestacional de manera temprana. Si usted tiene sobrepeso, adecuarlo nuevamente a un índice de masa corporal normal disminuirá su riesgo de presentar diabetes gestacional. Así mismo. El índice de masa corporal, que todavía no lo habíamos mencionado, es la medición del peso que tengo con respecto a mi talla, ¿verdad? Eso es muy importante, es lo que regula prácticamente todo eso, ¿verdad? Y tengo que tener un índice entre 18 a 20 para embarazarme. Si tengo más que eso, yo ya estoy con sobrepeso, ¿verdad? Y cierta medida, como superior a 30, ya es obesidad. O sea, 18 Entonces, a 20, 22. a 20, Sí. 22. Son Ya. las medidas del índice de masa corporal, ¿verdad? Que generalmente tu médico, cuando consultas, Sí. te mide, te pesa y te toma Claro. te saca ese Sí. índice, ¿verdad? Tiene una fórmula con la que se saca. Que es la altura, Claro. ¿cómo era? Ya me olvidé. No, se divide altura y peso, Sí. ¿verdad? Entonces, con esa fórmula yo voy a ir sacando el índice. ¿Por qué es importante? Y sobre todo al inicio de mi embarazo, porque yo voy a saber nutricionalmente cómo me quedé embarazada, ¿verdad? Entonces, mi médico me Claro. va a decir hasta cuánto kilos yo puedo subir, ¿verdad? O si voy a necesitar subir más o subir restringidamente. Eso es muy importante. Por eso, que hayas mencionado, ¿verdad? Trae esa recomendación. Pídanle a su médico que le diga qué índice de masa corporal tiene, ¿verdad? Para que una misma se pueda manejar y conocer los riesgos de no aumentar, o si tengo necesidad de aumentar más, o si estoy tranquila con lo que estoy consumiendo. Claro. Y desde el primer trimestre. Mucho mejor Antes. ¿verdad? Claro. Pero desde el Esa primer es la trimestre. idea, Sí. eso sería lo fantástico, poder Sí. ir antes de estar embarazada y decir, bueno, quiero encargar un Claro. bebé, ¿qué Claro. tal estoy? ¿Verdad? Así Estoy mismo. preparada, entonces te hacen los análisis y dicen, sí, perfecto, metele nomás sin problema, pero si Así no, mismo. hay que arreglar Sí. antes el cuerpito para que ese bebé tenga un lugar Sí. adecuado para desenvolverse bien. Así mismo, porque afecta mucho también al metabolismo. Cuando uno se embaraza, tiene otro órgano importante que empieza a crecer, que es la placenta, Sí. ¿verdad? Que es el órgano nutriente de nuestro bebé. Entonces, el metabolismo de la placenta también cambia cuando la diabetes gestacional aparece, ¿verdad? Y algo muy importante, cuando aparece diabetes gestacional y ese metabolismo de la placenta cambia mucho, incluso retarda mucho lo que es la maduración pulmonar del bebé. Ay, ¿verdad? eso es Sí, muy importante. sí. Muchas veces un bebé que uno cree que sacó de término, ¿verdad? Puede hacer como una reacción parecida a la prematurez por la falta de maduración pulmonar. Así mismo. Y Esa- encima ahora que todo el mundo tiene por cesárea y nadie tiene natural, doctora. Otra cosa que es importante detectar a tiempo y no hacer que el bebé crezca mucho, porque ¿qué pasa con el bebé que es grande debido a la diabetes gestacional? Engorda
en la panza. O sea, la circunferencia abdominal es mayor. Entonces, si uno no detectó y va al trabajo de parto, puede tener su parto con muchísima dificultad. Claro, porque es enorme. ¿Verdad? Sí. No es lo mismo que un bebé armónicamente grande porque genéticamente viene de padres grandes, ¿verdad? Ese va a nacer parto normal. Pero el que crece durante la diabetes, ¿verdad? Sobre todo la cintura abdominal, no se recomienda parto normal, entonces se recomienda cesárea. Y la cesárea es otra morbilidad más que se le agrega a una mujer embarazada. Dios mío, no, hay que prevenir, hay que prevenir. Bueno, ahora tenemos preguntas, la gente quiere saber sobre este tema. A ver, señor director, vamos con esa primera pregunta. Elena de Capiatá dice, ¿se puede controlar la diabetes gestacional solo con cambios en el estilo de vida? Sí, se puede controlar, ¿verdad? Si yo voy controlando mi alimentación, entonces también hago mi control de glicemia y no aumento la glicemia más de 140, quiere decir que estoy con un buen control nutricional. Perfecto. La siguiente consulta, por favor. Rebeca de Itagua dice, ¿cuánto tiempo tarda en desaparecer la diabetes gestacional luego de haber nacido el bebé? Mira qué interesante eso. Muy interesante. Realmente no hay un estándar para eso. Yo no te puedo decir, muchas ya regularizan al nacer el bebé, ¿verdad? Los controles se siguen haciendo, los pinchazos famosos se siguen haciendo, pero uno puede regularizar al nacer el bebé. Depende mucho de la gravedad o el estado que estuvo o la descompensación que tuvo durante su embarazo, ¿verdad? Si es una tipo 2, no va a desaparecer. Pero se recomienda, o sea, por consenso, que a las 6 semanas postparto se vuelva a hacer un estudio para saber si desapareció la diabetes o se quedó con intolerancia o quedó con diabetes. Claro, al mes y medio más o menos, ¿verdad? Así mismo. Y ahí ya se va a... Y ahí ya se hace la nueva clasificación. Ahí te doy la buena noticia o la mala. Claro. Así mismo. Bueno, pero todo es increíble cómo todo tiene mucho que ver con el tema de la alimentación y del estilo de vida. Así mismo. En todos los médicos que vienen acá, los profesionales que tocamos diferentes temas. Sí. Al final, en algún momento de la conversación sale el tema de la alimentación y de no estar quieto, no ser sedentarios, ¿verdad? Del ejercicio, de ejercitarse, de caminar, de ser un poco activos. Sí. Todas las enfermedades o todos los problemas, algunos ya pueden superarse solamente con eso, otros esto ayuda muchísimo, que es el estilo de vida saludable. Al inicio del programa yo te dije que era un factor genético, o sea, mucho ojo. Si mi papá o mis abuelos o mi mamá tuvo diabetes, ¿verdad? O si me contaron que nací con un peso exagerado durante mi parto, ¿verdad? Más de 4 kilos. Yo tengo que ser consciente de que voy a ser propensa a desarrollar diabetes tipo 2, ¿verdad? Y habrán escuchado muchas veces de algo hay que morir, ¿verdad? Pero yo le digo siempre a las pacientes que no te mata de entrada, o sea, no te vas a morir así, lo que vas a hacer es vas a tener una mala calidad de vida, ¿verdad? Entonces se puede evitar llegar a eso, se puede evitar. La diálisis peritoneal no es algo que uno quiera tener mucho menos muy temprano, ¿verdad? Sí. Y es un trastorno también emotivo y psicológico muy fuerte, el que yo de repente te tenga que decir, vas a hacer dieta de esta manera, vas a dejar de comer tal cosa, porque no dejan de comer. Entonces, mejor que yo ya me concientice y yo misma haga ese cambio y estilo de vida, ¿verdad? Sí, cómo me tengo que alimentar, que me tengo que mover para que pueda prolongar o hacer más saludable mi vida. Que es la idea, obviamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, doctora, un cortecito a la vuelta, parte final del programa, y la doctora va a estar dando las recomendaciones finales. Volvemos ya.
Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa con la doctora Fanny Corrales Ríos, hablándonos de diabetes gestacional. Realmente entendimos todo, doctora, explicaste súper bien. Bueno. Gracias a Dios, porque es algo delicado de hablar, sí, ¿verdad? Y fue todo muy clarito. Pero en esta parte final me gustaría que hagas un resumen de lo que te parece más importante, que nos quede así bien clarito, tipo con resaltador ahora. Así mismo. El embarazo de por sí es diabetogénico, se decía, o insulino resistente. Por eso una prueba de detección de la diabetes tiene que estar dentro de tu control prenatal, ¿verdad? Entonces, toda paciente, si está preparándose para un embarazo, lo bueno sería que detecte su estado de glicemia o metabólico antes, porque no solo es la glicemia, están otros factores como el triglicérido, los lípidos, ¿verdad? Hacerse un chequeo completo. Sí. Una vez que me haya quedado embarazada, si tengo factores de riesgos como padres diabéticos, antecedentes de hijos con macrosomía, antecedentes de hijos que fallecieron durante mi embarazo y no sabía por qué, ¿verdad? Me tengo que hacer en el primer trimestre la prueba para buscar diabetes gestacional. Y si ahí me sale negativo, ¿verdad? Voy al esquema en la que van todas las pacientes embarazadas. Entre las 24 a 28 semanas me repito mi análisis, ¿verdad? Si no tengo esos factores de riesgo, entre las 24 y 28 semanas, yo le voy a decir a mi doctor, o sea, quiero hacerme la prueba de tolerancia a la glucosa, pero aquel médico que hace un buen control prenatal ya va a saber, va a tener en su esquema de control prenatal pedir ese estudio, que es el estudio de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que se hace con glucosa, no con cualquier jugo, eso es muy importante, ¿verdad? Se toma en ayuna la primera muestra y a los 120 minutos del primer trago la siguiente muestra. También yo tengo que saber eso para poder controlar si me están haciendo la toma correcta. Perfecto. Y el cuidado nutricional, vamos a insistir, el cambio de estilo de vida. Yo no tengo luego, aunque no tenga diabetes, por qué engordar mucho durante mi embarazo. Tal cual. Perfecto, súper claro. Muchísimas gracias, doctora. Listo, gracias. La esperamos en un próximo programa. Cuando guste. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.